¿Cómo puede enfrentarse una madre soltera al llamado de Dios, al ministerio, con una familia que tiene que sacar adelante? No hay físicamente marido, no hay esposo, no hay nada de esto, pero tiene la responsabilidad en sus hombros de sacar adelante a la familia y sacar adelante el llamado de Dios, la asignación que Dios ha dado para nosotras. Y yo creo que lo primero que nosotros debemos, y fue lo primero que yo recibí, quiero decirle, y no solamente la madre soltera, yo pienso que toda mujer que llega al Señor en su momento dado, lo primero que tiene que entregar a Dios son sus emociones, ya sea casada, ya sea soltera, ya sea de cualquier joven, adulta, de cualquier edad. Lo primero que tiene que entregar al Señor son sus emociones, porque si no hay unas emociones sanas, nosotros no podemos avanzar de ninguna manera con esas responsabilidades y con esas asignaciones que Dios nos da. Entonces, tenemos que entregar al Señor. Es importante entregarle a Dios nuestras emociones. Y de verdad que de ahí nosotros llegamos, algunas llegan rechazadas, algunas llegan con problemas de familia, algunas llegamos con muchos vacíos. Y es el momento cuando nosotros tenemos que tomar a Dios de verdad en nuestra vida y dejar que el Espíritu Santo obre en nosotros. Entregar nuestra vida al Espíritu Santo para que Él tome nuestras emociones. Todo lo que podemos llegar al Señor trayendo de allá atrás con resentimientos, amarguras, rechazos, situaciones que vivimos no solamente con el padre de nuestros hijos, sino también a veces con nuestros padres. Nosotros tenemos que entregarle al Señor todas esas cosas para que el Espíritu Santo de Dios comience a trabajar en nuestra vida. La palabra de Dios debe penetrar en nuestro ser. Y a través de esa palabra que penetra en nuestro ser, el Espíritu Santo comienza a obrar cuando le entregamos todo al Señor. Para mí no fue fácil. Yo llegué al Señor con 2 hijos. Mi hijo tenía 17 años y mi hija tenía 8 años. Y algo que pude yo experimentar es que tanto ellos como yo veníamos con muchas falencias, con muchas dificultades en nuestra vida anterior. Y lo único que yo pude entender, porque la verdad, quiero decirles, cuando yo recibí al Señor en mi vida, fue algo muy radical. Fue algo que no sé qué pasó, pero fue inmediatamente Dios obró en mí. Inmediatamente lo recibí en un grupo de oración en Centro Familiar Cristiano cuando el pastor Satirio abrió la obra. Y había un grupo de oración donde mi hermana y ella me invitó. Y yo fui. Y resulta que en ese grupo de oración recibí al Señor, pero lo recibí de verdad. Lo recibí de corazón, porque inmediatamente el Espíritu Santo comenzó a obrar en mí. Yo recibí al Señor no viviendo sola con mis hijos, vivía con el padre de mi niña, de mi segunda niña. Y yo dije, entrego toda mi vida al Señor,
porque quiero un cambio en mi vida. Ya no quiero seguir igual. Fue algo donde el Espíritu Santo me tomó y yo dije: haz conmigo lo que quieras. Y lo primero que hizo fue, yo entendí lo que Jesús dijo: si tu brazo te hace caer, córtatelo. Y yo entendí esa frase y dije yo, quiere decir que lo que no me va a dejar avanzar, lo que me hace daño, debo cortarlo de mi vida. Debo despojarme de mi vida. Y yo dije: Señor, ayúdame, dame fuerza para yo cortar de mi vida todo lo que tengo que cortar. Y de verdad entregarme a ti. Así fue. El Espíritu Santo comenzó a obrar en mí hasta que yo decidí y dije, hablé con el papá de mi hija y le dije: ¿sabes? Necesito que me entiendas, pero no puedo seguir hasta aquí, porque recibí a Jesús en mi corazón y quiero hacer la voluntad de Él. Él no me aceptaba, no. Y yo comencé a orar para que Él entendiera. Y Dios escuchó mi oración. No lo dejó dormir. Y Dios le habló y le dijo: apártate de Aleida, porque eres obstáculo entre ella y yo. Esto sucedió, algo real, mis queridas hermanas. Fue real lo que Dios hizo conmigo. Y yo te digo algo, que Dios obra de una manera sobrenatural en todas las cosas que tú le pides. Para Él no hay nada que Él no pueda hacer con tu vida. Y sabes que nuestra vida en Cristo, para tener verdaderamente, ser fructífera en las manos de Dios y de verdad tener un futuro como Dios lo ha marcado para ti y para mí, debemos tomar decisiones basadas en el Espíritu de Dios. Tomar decisiones basadas en la voluntad de Dios. Recuerden que la voluntad de Dios es la agradable y la perfecta. Y eso es algo que tú y yo tenemos que tener siempre. Y yo te estoy hablando de una madre soltera porque nunca me casé. Pero mi primer esposo, no era esposo, murió cuando mi hijo tenía 8 años. No era casada con él, unión libre. Pero luego conocí al papá de mi hija. Y él sí era casado. Y comencé a vivir con él en unión libre. Hasta que Cristo llegó a mi vida. Y cuando Cristo llegó a mi vida, Él hizo un cambio radical en mí. Y algo que le entregué fue esta parte, sanidad. Dice: Señor, necesito ser sana. Necesito que toques mis emociones. Necesito dejar todo atrás. Porque si tú y yo no dejamos todo atrás, no vamos a avanzar. No podemos avanzar con lo que Dios ha preparado para ti. ¿Entiende? Entonces, esto es importante, mis queridas hermanas. Yo no sé qué situación, pero no estoy predicando, es un panel, pero estoy hablando porque creo que es importante. Y creo que aquí hay jóvenes, madres, esposa, pueden haber mujeres solteras también que como yo le toca avanzar sin un esposo. Y quiero decirte que esto es importante. El segundo punto, mire, si tú no tomas decisión de entregarle tus emociones al Señor, tú no vas
tú no vas a avanzar en lo que Dios ha asignado para tu vida. Amén. Entonces es importante, mis queridas, que tú y yo avancemos, le entreguemos al Señor. El segundo principio, intervención de Dios como padre y esposo en el hogar. Mire, cuando afrontamos el llamado de Dios, no es fácil tomar una responsabilidad de sacar hijos adelante. Porque miren esto, mi hijo estaba a punto de ir a la universidad. Estaba terminando el bachillerato cuando mi situación. No les hablé de mi situación económica, porque al apartarme del padre de mi hija, quedé sin ningún apoyo económico. Y me tocó afrontar situación económica. Yo estudié diseñadora, yo soy diseñadora de moda, estudié diseño y lo primero que se me vino fue poner en práctica lo que había aprendido. Yo dije, hablé con mi hermana, me sales de fiadora no tenía nada, hermano, los muebles, el apartamento que tenía amoblado, todo lo vendí porque no había dinero. Lo fui vendiendo todo, hermano. Todo lo que había obtenido lo fui vendiendo, quedé sin nada. Porque, ¿sabes? No fue el enemigo, era un propósito de Dios que Dios no permitió. Dios quería hacer algo nuevo en mi vida en todas las áreas. Y lo que Dios me estaba diciendo, yo soy tu marido de ahora en adelante. Yo soy tu proveedor. Y yo le entendí. Yo le entendí. Y comencé a trabajar, puse un taller de costura, saqué una fileteadora y una máquina de coser y me puse a trabajar. Hermano, entregué el apartamento lujoso que tenía, porque el papá de mi hija era, pues, económicamente bien. Y me puse a vivir en un apartamento pequeño, acondicionado a lo que yo podía sostener con mis hijos. Y comencé a trabajar, a coser, a coser. Luego ya busqué una operaria. Hermano, pude ver la mano de Dios. Entendí que yo tenía que depender de Dios. Y solamente cuando me llegaban los recibos y todo, decía, yo se lo mostraba al Señor. Señor, aquí está. Tú eres mi marido. Tú eres mi esposo. Tú eres mi proveedor. Aquí está, Señor. Y Dios obraba. Dios obraba de una manera sobrenatural. Y yo le enseñé a mis hijos. Lo primero que hice, ¿sabes? Los llevé al altar. En la 21, ya estábamos en la 21. Y yo los llevé al altar y me arrodillé con ellos, con mi hijo y con mi hija. Y yo le dije al Señor, Señor, te entrego a mis hijos como padre. De ahora en adelante, tú vas a ser su padre. De ahora en adelante, tú vas a ser su proveedor. De ahora en adelante, tú lo vas a corregir. De ahora en adelante, tú los vas a cuidar. Se los entregué en el altar, de rodilla con ellos. Y mis hijos tendrán ministerio, se lo digo, tendrán ministerio. Señor, no solo yo me entregaré y no solo yo te serviré, mi casa y yo te serviremos. Hermano, fue grandioso. Y yo te vengo a decir en esta tarde que no sé, mis queridas, en qué posición tú estás en cualquier área de tu vida, pero te estoy hablando de un Dios real, de un Dios sobrenatural, de un Dios que ha actuado conmigo en mi vida personal, en mi vida familiar
y en mi vida ministerial. Hermanas queridas, mire, entendí que a partir de ese momento, Él era mi socorro, Él era mi ayuda, Él era todo para mí. No fue fácil, pasé crisis económicas terribles, pasé dificultades. Hubo un momento que a mi niña la saqué de un colegio costoso y la puse en un colegio económico. Y ahí ella siguió estudiando. Y hubo un momento en que tenía que mandarla al colegio solamente con un café, porque no había. Y me tocó una amiga que la recuerdo mucho, vivía cerca de mi casa, Emilce Villalba. Ella muchas veces le daba el desayuno a mi niña para que fuera al colegio. No fue fácil. Y ya le comencé a servir al Señor, empecé de mujer. Fui quedando sin ropa, sin zapato, porque todo se fue acabando, porque todo lo que trabajaba era para el sostenimiento de mi hogar, de mis hijos. Llegué a ponerme vestidos y zapatos que me regalaba una hermana de la iglesia muy querida para ir a los servicios. Hermana, Dios es fiel, porque he podido experimentar un Dios grande en mi vida. Y te vengo a hablar a ti. Esto no es una prédica, pero te digo algo. Nada te puede detener en la asignación que Dios te ha dado. Nada te puede detener en el plan divino de Dios que tiene para tu vida. Avanza por encima de toda circunstancia. Avanza por encima de toda situación, que verás la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Verás un Dios manifestado poderosamente en tu vida. Ese es el Dios, hermano, que tú y yo tenemos. Isaías 54:5 dice, porque dice que Él es tu marido y es tu hacedor. Y así estés casada, así tengas a tu esposo, tenga a Dios en primer lugar. Tenga a Dios en primer lugar de su vida, porque Él es tu proveedor. Aunque tu esposo te compre las cosas, Él va a bendecir a tu esposo para que te bendiga. Toda bendición viene de lo alto, hermanos. Y Dios te eligió a ti para que tú recibieras de lo alto, para que tú arrebataras las bendiciones del cielo y las bendiciones de abajo. Eso lo he entendido yo, que a mí me pertenecen las bendiciones del Padre Celestial, pero que también me pertenecen las bendiciones que están acá. Las bendiciones de la tierra son para ti, ¿cuánto creen? Y las bendiciones del cielo también son para ti. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya. Tercer principio. Creer que en todo tiempo el Dios que la llamó la sostendrá. ¿Cuánto creen? Mire, Dios, mira, tú estás aquí porque hay un propósito. Estás acá porque hay una asignación de Dios para tu vida. Y tú le has preguntado, el Espíritu Santo te ha revelado cuál es la asignación
que Dios tiene para ti en esta tierra. La palabra de Dios nos habla de servicio. En esta tierra no podemos estar sin servirle al Señor. Hay una asignación grande para tu vida. Y tú no puedes evadir esta situación, no. Es algo que es fundamental, que tú y yo le sirvamos en esta tierra. Si Dios nos llama, si Dios nos asigna una tarea, Él estará actuando en tu vida y en mi vida. Y Él nos respaldará tremendamente, mis queridas hermanas. Todo lo que Dios te ponga la mano por hacer, hazlo, porque Él te respaldará. Dios estará contigo. Veremos el favor de Dios de nuestro lado. Nos dará fuerza para creer. Yo sé que también vienen dificultades tremendas en el llamado de Dios. No es fácil. Son dificultades como todo, porque yo siempre he dicho a la iglesia que nosotros, los hijos de Dios, los elegidos de Dios, no tenemos las cosas fáciles. Hay un proceso y van a venir situaciones difíciles, pero que así como Dios le dijo a Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Dios nos dice que seamos valientes y no es fácil. La primera iglesia que pastoreé en Córdoba, un municipio que se llama Ayapel. Y yo recuerdo que cuando Dios me llamó al pastorado, yo era diácona y servía en el Departamento de Sanidad Interior y Liberación, porque siempre me gustó la intercesión y me gustó mucho ser una guerrera y me encantaba servir allí. Y serví por 7 años en ese departamento. Luego el Señor me llamó a través de mi pastor Sea. Y cuando Dios me llama, la verdad que desde el primer momento no pensé que iba a pastorear, porque Él me habló de un municipio que quedaba 3 horas. Todavía yo tenía responsabilidades con mis hijos, estar pendiente de ellos. Y yo dije, Señor, ¿qué hago? Pero Él me dijo, vaya una vez a la semana y lleve la palabra. Así fue. Empecé abriendo un grupo de oración. No fui a pastorear de una vez. No fue fácil, porque tenía que viajar 3 horas en bus y los caminos estaban bien, pero bien terribles. Y en el invierno me tocaba subir canoa y subir también carromulas para poder llegar. Y el grupo de oración se abrió y repartía tratados en las plazas del pueblo. Hermana, nada me detuvo. Nada me detuvo. Me iba a repartir tratado en el mercado del pueblo. Me iba a repartir tratado en los parques. Y yo me ponía una gorra, me ponía un pantalón y una blusa manga larga porque el sol muy caliente. Y iba con mi bolso, mis tratados, y me paraba a repartir y caminaba todo el pueblo repartiendo tratado y metía por debajo de las puertas y le ponía los tratados. Próximamente Centro Familiar Cristiano estará en este lugar. De esa manera, hermano. Y comencé. Resulta, mi querido, que el grupo de oración se creció y se fue creciendo y se fue creciendo.
Y yo le dije, pastor, ya está listo, ¿a quién va a mandar? Dijo, no, voy a ir. Él fue. Me dice, le doy autorización para que busque un lugar para empezar la congregación. Así fue. La hermana que dio su casa para el grupo, la hermana Victoria Puello, me ayudó a conseguir el lugar y encontramos un lugar muy bueno. Era una discoteca y estaba desocupada. Y me la alquilaron por 700,000 pesos. Y yo dije, está bien, vale. Y se alquiló. Nos mudamos para allá. Comenzó la obra. Hermano, la protección y cobertura de Dios estaba en ese lugar. Yo pude ver un Dios sobrenatural. Pronto se creció y le dije, pastor, o sea, ya está listo. ¿A quién va a enviar? Me dice, no voy a enviar a nadie, usted es la pastora. ¿Cómo, pastor? Usted es la pastora. No voy a enviar a nadie. Usted trabajó, usted pastoreará. Yo dije, comencé a orar, Dios Señor, ¿esto cómo voy a hacer? ¿Cómo hago? Porque tengo todavía familia que estar pendiente de ella, todo. Y me dice mi mamá, le conté, no te preocupes, envíame a Vanessa para acá. Tenía a Vanessa aproximadamente unos 17 años ya. Dice, tráemela para acá. Como unos 16 y algo así. Y yo se la entregué a mi mamá para yo pastorear. Y venía toda la semana a darle vuelta. Y yo le puedo decir a ustedes que duré 13 años pastoreando esa iglesia. Y pude ver la bendición de Dios en mi vida. Porque Dios permitió comprar el sitio para construir y se construyó. Permitió comprar otro lugar más que quedaba al lado para la escuela dominical de niños. Y Dios obró de una manera sobrenatural, de tal manera que Dios estuvo allí conmigo en ese lugar. Yo le quiero decir a ustedes, creer que Él está con ustedes en todo tiempo. No, cuando Dios le entrega una asignación, mire, usted créanle a Dios que Dios está con ustedes, cualquiera que sea. Y Dios no descuidó a mis hijos. Nunca Dios, Él cuidó de ellos. Mi hijo hoy está en España sirviendo en una iglesia. Mi hija es pastora en Florida, esposa del pastor Salín Contreras, que estuvo pastoreando acá aproximadamente 5 años en Centro Familiar Cristiano. Y puedo darle gracias a Dios. Mis nietas allí están creciendo en la obra del Señor. Puedo darle gracias a Dios que Él se ocupó. Cuando tú verdaderamente le crees a Dios y te ocupas de las cosas del Señor, Él va a cuidar de los tuyos. Él va a cuidar de tu familia. Y recuerde lo que yo hice con el Señor. Yo se lo entregué a Él. Le dije, Señor, tú los cuidarás, tú los protegerás, tú los bendecirás. No les hará falta nada. Y así ha sido, mi querido. No quiere decir que no haya tenido dificultades. Claro que sí, muchas dificultades. Pero se han superado con la ayuda de Dios, con lo sobrenatural de Dios.
Él está allí para obrar, hermano. Y tengo aproximadamente de estar acá pastoreando. Tengo 8 años de estar en Ibagué, pero pastoreando tengo 6 años de estar enfrente de la hora de Centro Familiar Cristiano de acá. He visto también la gloria de Dios, como Dios también me ha respaldado, pese a todo lo que haya pasado, porque todos estamos sufriendo los tiempos que están hoy. ¿Qué es lo que está sucediendo hoy en el presente? Todos estamos pasando esa situación, pasamos la pandemia, pasamos todo, hoy en día nos estamos enfrentando a situaciones tremendas, pero hermanas queridas, tenemos a un Dios todopoderoso que está con nosotros y que Él cuida de nuestra familia, que Él cuida de nuestro hogar, que Él cuida de nuestros hijos. Si yo pude sacar adelante a mis hijos, ellos terminaron su bachillerato, estudiaron su carrera. Mi hija estudió administración de empresa y mi hijo estudió ingeniería de sistema. Hermano, todo esto con la ayuda del Padre, con la ayuda de Dios. ¿Cómo hizo? Yo pude ver un Dios sobrenatural en mi vida. Aleluya. Me convertí. Aleluya. Gloria a Dios. Me convertí en una mujer proveedora para mi casa, donde a mis hijos no le hacía falta nada. El taller de costura avanzó, ya no tenía una operaria, tenía 2 y 3. Comencé a meter mercancía, a meter accesorios, a meter zapatos, a meter telas en mi negocio, y todo eso comenzó a prosperar. Cuando Dios me llamó al ministerio pastoral, yo estaba trabajando, yo tenía mi empresa, yo tenía mi negocio. Pero mira, cuando a mí me llamó el Señor al ministerio pastoral, yo dije: Señor, ¿y ahora? Y recuerdo que mi pastora me dijo, porque ella me dijo: no puedes seguir con el negocio, porque te pones a vender, los hermanos te van a fiar y luego pierdes la oveja y pierdes el dinero. Esto lo hizo mi pastora Priscila. Me dijo: confía en el Señor, que Dios es tu proveedor. Y así pasó. Yo comencé a confiar en mi Señor. Solamente comencé a hacer la asignación que Él me dio para hacer las cosas como Él quería, no como yo quería, sino como Él quiso hacerlas conmigo. Entendí que yo estaba en las manos de Dios y que estaba en las mejores manos. Aleluya. Si el hombre, tu esposo físico, puede darte las cosas, puede protegerte, puede hacer todo contigo, mimarte y todo, ¿cuánto más Dios, nuestro Padre Celestial, cuando lo ponemos de esposo, cuando lo ponemos que Él es nuestro hacedor, ese que me hizo, ese que me crió, ese que formó todo mi ser, que formó mis órganos, que sabe, Él conoce todo de mí? ¿Cómo Él no me va a proveer? ¿Cómo Él no me va a cuidar? ¿Cómo Él no va a tener esa... es decir, ese cuido conmigo especial? Porque Él es mi dueño y Él es tu dueño. Él es tu dueño y tu dueño te cuida, tu dueño te protege, tu dueño es tu proveedor. El cuarto principio, ya para terminar. Dice el cuarto principio: no te conformes con tener momentos de fe, sino conviértete en una mujer de fe. Amén. Aleluya. ¿Sabes? Todas pasamos por situaciones tremendas. Y hay momentos que desmayamos, ¿sí o no? ¿Cuántos han pasado por situaciones difíciles donde usted ha sentido que no puede más? Donde usted ha sentido que desmaya, que ya no podemos más. Y ahí es donde nosotros pensamos que nuestro socorro viene de Dios,
¿De dónde viene nuestro socorro? Viene del Señor. Ahí es donde nosotros buscamos la presencia de Dios a través del Espíritu Santo, y comienza Dios a obrar en nuestras vidas de una manera especial. Nos levanta de esa situación. ¿A cuánto Dios ha levantado de una situación difícil? ¿Cierto? Todas hemos pasado por ahí. Y vienen momentos difíciles en nuestra vida. Viene una crisis, superamos la crisis, viene otra crisis, superamos esa crisis y siempre vamos hacia adelante, porque lo importante es avanzar. No detenerse en la crisis presente. Lo importante es saber que si Dios permitió que eso llegara a tu vida, de ahí Él te va a sacar. Amén. De ahí Él te va a sacar. Y es allí donde, en mi experiencia personal, como madre y en el ministerio, es decir, en mi vida personal, en mi vida como mamá y en el ministerio, he experimentado esos momentos sobrenaturales de Dios, donde yo he pasado por crisis tremendas, mi querida, situaciones tremendas, pero he visto un Dios que cuando yo busco su presencia, que cuando yo me acerco a Él, comienza el Espíritu Santo a obrar de una manera sobrenatural con mi vida. Y es cuando puedo ver, hermano, que aprendí que Dios está con nosotros en cada momento. Y en las peores situaciones, Él está presente. A veces pensamos que Él no está, pero Él está presente. Y entre más grande sea la situación, más presente está. Y lo que Dios te va a llevar a vivir es algo sobrenatural, aumentando tu fe. Porque Dios quiere que tú no tengas esa fe momentánea. Dios quiere que tú y yo tengamos una fe totalmente permanente. Cuando tú y yo somos mujeres de fe, porque una cosa es tener fe y otra cosa es ser mujer de fe. Se tiene fe cuando pasas por ciertas situaciones que Dios te sacará de allí. Pero cuando eres mujer de fe, tú no le tienes miedo a las situaciones. Tú no le tienes miedo a las crisis. Tú no le tienes miedo a los momentos difíciles, porque tú estás creyendo que el Dios que está contigo, Él te sacará adelante. Y vas a ver un Dios sobrenatural, poderoso, donde Él se manifestará en lo más imposible. En lo más imposible de tu vida, allí está ese Dios sobrenatural. Allí está ese Dios poderoso, grande. He experimentado en mi experiencia ver el mover de Dios en mi vida personal, en mi vida familiar y en mi vida ministerial. Mira, yo tenía un año de haber recibido al Señor. Estaba recién bautizada. Y sabes que Dios permitió que a mí me diera un cáncer terminal. El cáncer ya no tenía cura porque ya estaba muy avanzado. Lo tenía en el cuello de mi matriz y ya no había nada que hacer. Me dieron un mes de vida. Pero, ¿sabes? Yo nunca creí eso. Yo dije, Señor, si tú lo has permitido,
es porque te vas a manifestar en mi vida. Y solamente tenía 1 año de estar con el Señor. Y pude creerle a Dios porque recordé una promesa que me habló a través de un pastor brasilero en una campaña, que me llamó al altar y llamó a mi hijo varón, el mayor, y dijo, él no sabía que era madre e hijo, y él nos dio una palabra y dijo, él dijo, este joven, ¿y tú qué parentesco tiene? El Señor me muestra que son familias. Y yo dije, yo soy su mamá. Y me dice, ustedes tienen ministerio y el enemigo se va a levantar para que ustedes no tomen, para que el propósito de Dios no se cumpla en la vida de ustedes. Y van a venir situaciones donde el enemigo va a querer destruir sus vidas. Y yo me acordé de eso cuando estaba postrada ya en cama, porque ya me postré, fue tan rápido que fue avanzando. Me postré en cama y mi piel era totalmente pálida, transparente, como una barriga como de 9 meses, toda, ya estaba totalmente. Y yo, pero nunca dejé de pensar, y yo recordé esa que me dijo el Señor, y yo dije, Señor, tú me hablaste a través de tu siervo, y yo creo que tú no mientes. Yo creo que esta enfermedad que tú has permitido es para manifestar tu gloria, y creo que tú me vas a sanar. Y Dios hizo una sanación en mi vida sin usar a nadie, no usó a nadie, no usó a ningún pastor. Y una noche ya muy avanzada, yo sentí que dormida, estaba medio dormida, yo sentí que alguien entró a mi habitación y me tocó y comenzó a tocarme por todo mi cuerpo. ¿Y sabes qué sucedió? Recibí sanación. Jesús me sanó. Porque cuando yo reaccioné, desperté, ya no estaba el vientre que estaba. Y comencé a botar todo lo que estaba en mi vientre. Todo absolutamente salió. Y yo quedé completamente sana. Y te puedo decir, mis queridas, que este Dios sobrenatural que estuvo conmigo es el mismo que está contigo. Es el mismo que está en tu casa. Es el mismo que está en tu familia. Hay una asignación de Dios para tu vida. Hay un propósito de Dios para tu vida. No te detengas. No te detengas por nada, por ninguna situación. Avanza de la mano de Dios, porque el Espíritu Santo está haciendo la obra en ti. Dios te bendiga, mis queridas hermanas. Le doy gloria a Dios por la vida de cada uno de ustedes.